Bueno, muy buenos días, buenas tardes en Argentina. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Economía, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, pues sobre todo de la ola financiera, los, eh, eh, los invitamos a a este conversatorio. Déjenme bajarle el volumen a mi otra cuestión. Bueno, les decía que estamos en este conversatorio Disputa por Argentina, escenarios económicos, políticos y sociales en la geopolítica de América Latina, y tenemos a un panel de primer nivel. Nos acompaña la doctora Marisa Duarte, la doctora María Emilia Val y el doctor Alejandro Banoli. Antes de comenzar este conversatorio, quiero darle la palabra a la doctora emérita, a la doctora Alicia Girón, para que nos dé unas palabras sobre este conversatorio. Muchísimas gracias, doctor Jesús Sosa. Pues bienvenidos a nuestros colegas argentinos, quienes a raíz de una brillante invitación por parte de los coordinadores de esta revista, el doctor Wesley Marshall y el doctor Jesús Sosa, hicieron un número especial de nuestra revista dedicado a Argentina y sobre todo quien llevó a cabo la organización académica fue la doctora Marisa Duarte. Más allá de la importancia que tienen estos artículos y los invitamos para que los vean, es una revista que fue fundada por la doctora Eugenia Correa hace muchísimos años y también por mí, justo cuando se caían las torres del Wall Street, ¿verdad? Se caían, o sea, en 2001 se fundó esta revista con la idea de tocar pues temas de la economía financiera pues desde el punto de vista heterodoxo. Cuando vemos los resultados que han tenido este fin de semana en las votaciones en Argentina, pues era muy necesario que nuestros colegas hablaran sobre lo que pasó en Argentina, pero sobre todo costó mucho definir el título de este conversatorio. No solamente es ver los escenarios económicos, políticos y sociales en la geopolítica de América Latina, sino que entra la palabra la disputa, porque para los que estamos desde un punto de vista de la economía financiera internacional, Argentina viene a ser la disputa entre dos potencias, Estados Unidos y China, y por supuesto, Argentina ha sido utilizada para frenar el avance de las inversiones chinas, pero al mismo tiempo implica un laboratorio perfecto para esa disputa que tiene Estados Unidos con un presidente cuya arma han sido las tarifas arancelarias, pero también lograr que su patio trasero no esté en manos de otros inversionistas. Entonces, creo que aquí, para poder entender qué fue lo que pasó en Argentina, más allá del deterioro económico en el que se realizan las elecciones, pues es muy importante también entender lo que hay detrás de ese telón. Y para eso, pues qué mejor, doctor Jesús Sosa, doctor Wesley Marshall, que se haya organizado este conversatorio con nuestros colegas participantes en esta revista. Muchísimas gracias, doctor Sosa. Gracias, doctora. Wesley y Mónica, ¿quisieran decir algo? ¿No? Adelante. Bueno, este conversatorio, como ya lo comentó la doctora Girón, busca analizar los desafíos sociales, políticos, económicos del futuro inmediato de la Argentina, dadas las recientes elecciones legislativas. Esta perspectiva me parece que va a enriquecer profundamente la discusión entre nosotros y va a ser inspiración para pues, los asistentes y principalmente para los estudiantes y los estudiosos académicos y profesionales de este sector. Yo le voy a dar ahora la palabra a la doctora Marisa Duarte y me voy a permitir leer brevemente quién es la doctora Marisa. Es magíster en Sociología Económica por la Universidad Nacional de San Martín y doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona.
Actualmente es directora de la revista Realidad Económica y es presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el IADE, y docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Doctora, adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Felicito por esta iniciativa. Para nosotros es un desafío pensar un proceso electoral que ha sido de unos resultados, me parece que no estaban en las posibilidades de ninguno de nosotros. Entonces, vamos a intentar, lo voy a intentar yo, una posible explicación que esté fuera de las lecturas excesivamente coyunturales o superestructurales que se suelen manejar y sobre todo, bueno, luchando nosotros contra una prensa que con dos titulares da una lectura, una interpretación contra la cual después es bastante difícil ir. Lo que hemos tenido, por si acaso, digamos, para que todos compartamos este punto de inicio, es una elección legislativa el día domingo, donde mayoritariamente ha ganado la extrema derecha, encabezada por Milei, más allá de que hay ahora alguna, bueno, recién comentábamos, hay alguna duda, digamos, acerca del resultado exacto y final, pero más allá de que pueda corregirse algún pequeño punto en los resultados, lo cierto es que prácticamente todo el país ha convalidado las políticas que para nosotros han sido de muchísimo deterioro económico y social de los últimos 2 años. Dicho esto, que sería el hecho puntual, lo que aparece como elementos o las dimensiones a partir de las cuales deberíamos leerlas está lo que acaba de mencionar Alicia, sabemos un capitalismo en transición no se sabe bien a qué, seguramente Alicia, muchos de ustedes sabrán más de esto, lo digo simplemente como una cuestión contextual que está involucrando la dinámica política de los países de la periferia y puntualmente en este caso la nuestra. Lo que está ocurriendo entonces es una disputa por la hegemonía a nivel mundial con el bloque Asia-Pacífico por un lado y luego esta hegemonía norteamericana que está en declive. Ese declive hace que se recupere todo lo que ha sido la vieja manera de pensar a América Latina como el patio trasero, pero que no es hoy una cuestión menor, puesto que los recursos de toda América Latina están considerándose por el norte como la posibilidad de reforzar un posicionamiento respecto del avance de la economía china. Bueno, de todo el bloque, ¿no? Esto tiene, a diferencia de la forma de expansión de China, que es a través de inversiones, de obras de infraestructura y de acuerdos que uno puede ver más de forma explícita, en el caso de la dominación norteamericana, en Argentina se da a través de una cuestión política que trata de arrodillar al país respecto de la economía norteamericana. Entonces no hay un pacto de igual, un trato de igual a igual, no hay demasiado margen de negociación ahí. Por supuesto, una diplomacia que está actuando muy fuertemente, de manera explícita y seguramente con una agenda secreta que cada tanto va apareciendo como, digamos, en esas suspicacias que uno tiene, conforme avanza el tiempo se puede ver que hay una agenda que desconocemos y que está que ha sido puesta en marcha hace unos años. La pretensión entonces es que todo el capital de recursos, sobre todo recursos naturales con el que cuenta, estoy hablando ahora más específicamente, Argentina, formen parte del capital que maneja y de los recursos que fortalecen un posicionamiento norteamericano en el entonces hay una diplomacia, por un lado, explícita y otra no explícita, y hay numerosos recursos y herramientas que se ponen en marcha para conseguir eso. Aquí hay una influencia muy fuerte sobre la corporación jurídica, sobre el sistema jurídico,
una presión también que se ejerce desde los medios de comunicación y bueno, los nuevos actores funcionan a través de las redes, también son herramientas que no son nuestras, digamos, sino que están puestas ahí. Todo esto influye en cómo se procesa la dinámica electoral en el país y cómo el discurso y la dinámica, el sistema de comunicación se ve permeado por esto y ha sido puesto al servicio entonces de esta fuerza política de extrema derecha. Eso ha dado un resultado electoral que todos conocemos. Ahora, ¿qué significa en términos económicos? Por un lado, la validación de un proceso de deterioro, pero que ha conseguido, digamos, tiene la doble cara, el proceso de deterioro de prácticamente todos los sectores trabajadores, un estrés bastante importante sobre el sistema productivo, incluso las grandes empresas, y el endeudamiento funcionando como el principal mecanismo de sujeción del país. Y aquí hay también un doble escenario que se arma. La deuda, por un lado, está a través de la deuda externa, se están volcando ingentes recursos desde hace varios años. 2018 fue el salto del endeudamiento fuerte para financiar otra vez una nueva rueda de neoliberalismo y de financiarización. Eso tiene un impasse en el gobierno de Alberto Fernández, pero en diciembre, inmediatamente asumido el actual gobierno, tiene una nueva vuelta de endeudamiento externo, con lo cual estamos viendo que funciona para consolidar un esquema político mucho más que un esquema económico. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso electoral y que cristaliza en el proceso electoral? La doble cara del endeudamiento, es decir, es un problema tremendo, pero viene de la mano de recursos que permiten el funcionamiento del sistema financiero, un extremo grado de financiarización de la economía, que todos podríamos ver como algo que no está bien, que está mal, que implica la dominación, que garantiza la dependencia del país y demás, pero que ha contribuido en el corto plazo, la forma en que se produce este endeudamiento, los sectores a los que está destinado y demás, ha producido junto con otras medidas, digamos, pero una disminución de la inflación. Todos sabemos cómo funciona esto en el miedo o no de las sociedades. Y la disminución de la inflación y una estabilidad cambiaria que no es tal, pero que está siendo trabajada mediáticamente y está siendo procesada como por supuesto, el dólar está retrasado y esto tiene beneficiarios claros también. Ahora, todo esto estaría dentro de un espacio, pero el otro espacio en el que está operando la deuda es en que si no se vota acorde a lo que se está pidiendo desde el norte, el riesgo es que todo este sistema, tremendamente vulnerable, acabe. Y acaba en una crisis que en la memoria de la sociedad argentina ha tenido varias reediciones y han sido sumamente dolorosas. Entonces, también funciona que la elección legislativa no está definiendo la máxima autoridad del gobierno. Entonces, en Argentina siempre ha tenido la elección de medio término características un poco de penalización o de garantía, digamos, de mayor solidez hacia el gobierno, pero no tiene la clara determinación de cambiar un gobierno. Fortalece o debilita el Congreso, es cierto, pero donde más impacto tiene una elección legislativa es en los propios territorios. Y acá nosotros hemos visto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que en la legislativa ha conseguido no solamente mantener, sino mejorar la performance respecto del gobierno nacional. Entonces ahí no se valida. Tenemos que aclarar, por si acaso, para quienes nos escuchan, la provincia de Buenos Aires implica el 40% del padrón y hay que esperar el recuento definitivo porque el resultado fue muy parejo también a nivel nacional, legisladores de la provincia de Buenos Aires para el Congreso Nacional.
Entonces, tenemos esta situación económica, tenemos una cuestión que está más vinculada a lo social, de temor, en el sentido de lo que acabo de decir, es decir, si se desbarata la economía, podemos afrontar una crisis que todos sabemos que la pagan los sectores trabajadores, y entonces hay una idea de que hay que darle algo más de tiempo, el gobierno juega mucho con esto, y también funciona un grado de represión muy alto. Y la represión, todos sabemos, hay quienes lo sufren directamente y quienes ven el ejemplo, y entonces de alguna manera se intenta no exacerbar la posibilidad de que los sectores que más contestan este esquema tengan tampoco un mayor espacio, no se consigue legitimar la protesta social. Y ahora sí voy a los ingredientes propiamente políticos que tiene la elección, que tienen que ver con el pasado y el presente. Hay una situación donde el peronismo, que ha sido la fuerza que históricamente representó los intereses de los sectores populares, que viene desgastándose, y el desgaste viene desde el 2015 en adelante, donde ha perdido las elecciones o ha ganado por muy poco margen ofertas electorales que se parecen demasiado a aquello que quiere combatir. Y eso ha sumado una serie de frustraciones políticas que redunda en contra del propio peronismo, lo que hace que estalle la interna al interior de los frentes que arma el peronismo, y con una virulencia que es muy difícil de explicar también. Eso ha llevado a una especie de no resolución al interior del peronismo de cuál es la línea que debería comandar. No hay un relevo respecto de la figura de Cristina y el peronismo que la ha acompañado, y ese peronismo termina siendo la fuerza mayoritaria dentro del bloque peronista, pero que no puede anteponerse, no puede sobrepasar a las fuerzas que están sumándose a la extrema derecha. Y eso da una situación donde no se pierde tampoco por demasiado margen. El peronismo sostiene un piso que ha sido su piso histórico, pero lo que sí ocurre es que cuando el padrón electoral aumenta, ese aumento está yendo mucho más destinado a los sectores de derecha que a los de izquierda. Unido a esto, lo otro que ocurre es una incapacidad de los sectores vinculados a las alianzas propias de los trabajadores, que es no encontrar respuestas para los nuevos problemas que tenemos. Es decir, hay acá una derecha que avanza incluso a impulsos de promesas excesivas de las buenas y de las malas, una realidad que no existe, pero que está construida en medios de comunicación y redes sociales, pero que está llevando la delantera en cuanto a ofrecer una salida posible, aunque esto sea, en primer lugar, una falacia, pero también muchas veces, aunque la lectura en última instancia sea un perjuicio, es un perjuicio que viene a saldar deudas viejas, digamos, o cuentas pendientes con el pasado. ¿Cómo se construyen las cuentas pendientes con el pasado? Yo diría, tanto el kirchnerismo como después Alberto Fernández, que el gran valor fue actuar muy bien durante la pandemia y resolver ese problema, y luego una negociación con la deuda, que uno puede tener muchas diferencias, pero se negoció de manera que se pudiera continuar con el respetando, honrando los intereses del endeudamiento externo. Es que cuando se reconstituye, digamos, durante el kirchnerismo, un estado social, para no llamarlo tan rimbombantemente un estado de bienestar, pero sí un estado social que responde a las necesidades de los sectores populares, comienza a haber un sector de la sociedad, que serían los sectores medios, que sienten que la política social va siempre destinada a otros, y a ellos nunca les llega nada, y una clase dominante que comienza a ver un poco socavados sus intereses, y entonces le guarda un encono terrible que apenas puede
encuentra estas figuras que van a contraponerse claramente al peronismo y todo lo que eso, lo que involucra, digamos, los frentes y demás, y entonces se la cobra con estos personajes que comienzan a aparecer, por supuesto, en la esfera argentina, donde sufrimos muchísimo, pero empiezan a aparecer en muchos lugares del mundo porque son expresión de un proceso, me parece, bastante más de fondo y estructural. Pero lo otro que ocurre con las políticas de los estados sociales que hemos conseguido construir es que cuando ese estado social saca de la pobreza a esos extremadamente pobres que había dejado la crisis del 2001, no tiene un proceso de retroalimentación donde piensa ese proceso de movilidad social de manera que esos actores queden siempre fidelizados políticamente, sino que se comienzan a ver las carencias, digamos, o la imposibilidad de acompañar ese proceso de movilidad social ascendente, y ahí hay un responsable que tiene una cara visible, que tiene un partido político visible, que tiene toda una estructura, y entonces la crítica comienza a volcarse respecto de la propia fuerza que facilitó una gran salida de la pobreza de ingentes porciones de la sociedad argentina, comienza a actuar también políticamente en contra, y no hay una relectura, no hay una posibilidad de incluir a esos sectores en una revitalización del esquema político. De alguna manera se envejece la propuesta política y estos sectores comienzan a ser captados, es decir, hay alguien que está mirando que hay ahí un sujeto que está vacante y le ofrece mucho más de lo razonable, posible y factible, pero eso no viene a importar en política, porque en política puede importar el pasado y el presente, pero también es un anzuelo sumamente poderoso lo que se ofrece como esperanza y a futuro. Y esto lo han conseguido captar los sectores de la derecha, que permean transversalmente la sociedad. Aquí no es que la juventud preferentemente, no, en todos los sectores etarios y sociales hay una porción de la sociedad argentina que entiende que envejeció el sistema político al que perteneció históricamente y que hay otros que pueden llegar a darle lo que quiere o quitárselo a los otros que lo consiguieron. Un poco este sería el esquema dentro del cual creo que al ser la primera me parece que estoy dando un pantallazo un poco general, y agrego unas poquitas pinceladas para ver si después lo podemos retomar, que es la aparición de nuevos actores económicos y políticos, no necesariamente visibles y no necesariamente integrantes explícitos del sistema político, pero que operan sistemáticamente. Y aquí tenemos toda la financiarización, es decir, los que votan todos los días con el precio del dólar, con el aprovechamiento de una tasa de interés sideral, con la participación en la bolsa, bueno, ustedes ya se imaginarán a todo lo que me estoy refiriendo. Eso me parece que son sujetos que están incidiendo permanentemente en la cuestión no solamente electoral, sino política, y no los estamos identificando como tales. Y representan ese poder político que está siempre y que vota todos los días, a diferencia de nosotros que votamos una vez cada 2 o 4 años y después nos vamos a casa y hemos dejado el pastel en manos de esta gente. Bueno, dejo por aquí en honor al tiempo, a no pasarme, y bueno, después recuperamos alguna cosa. He intentado sistematizar, por supuesto es un recorte porque nunca uno puede hablar de todo lo que merece, pero bueno, esto es lo que he podido ordenar un poquito para ustedes después de un balde de agua fría que nos ha caído el domingo. Muchas gracias, Marisa. Yo quiero, bueno, voy a dejar para el final los comentarios, pero quiero recordarles que se está transmitiendo por YouTube y si tuvieran, bueno, yo voy a leer al final algunas cuestiones que estén escritas por ahí, sobre todo la gente que no está aquí dentro. Yo te agradezco que hayas ceñídote al tiempo, porque la verdad es que el tema da para este conversatorio y muchos más. Y no quisiera tomar la palabra, y para eso voy a leer rápidamente quién es la doctora María Emilia Val, para después cederle
la palabra que ella nos dé sus comentarios. Ella es licenciada en Sociología, magíster en Sociología Económica y doctora en Sociología, docente e investigadora en el Centro de Estudios Sociales de la Economía de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Investiga la doctora problemáticas ligadas a la deuda soberana, las reestructuraciones y los actores a instituciones, a la arquitectura financiera internacional. Yo quisiera darle la palabra en este momento para que continuara y nos expusiera su perspectiva de estas elecciones del pasado domingo. Adelante, doctora. Bueno, Jesús, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Gracias por la invitación. Otra vez lo reitero. Estábamos 5 minutos antes de empezar esta transmisión hablando sobre la incertidumbre que tenemos, incluso desde Argentina, para pensar esta coyuntura. La realidad es que frente a una multiplicidad de preguntas, yo lo que tengo son más preguntas, algunas ideas que quiero compartir. No sé si estoy en condiciones de dar algún tipo de explicación respecto de lo que pasó, porque en Argentina, en los últimos 2 años, desde el 2023, que pasó algo que parecía que no podía pasar en Argentina, con nuestro gran pueblo argentino que siempre vota bien, pasó algo inesperado que fue que ganara la presidencia, las elecciones presidenciales, un candidato que era subestimado por todos los actores del sistema político, como era Javier Milei, ¿no? En ese sentido, yo pienso que estamos en una situación inédita en Argentina porque hay un gran desconcierto. Si bien toda situación es única, histórica, nosotros creo que en este momento estamos en una especie de incertidumbre un poco radical porque no tenemos ni marco teórico ni referencias históricas recientes que nos permitan entender qué está pasando. Yo estoy escuchando, soy una asidua lectora de redes sociales, específicamente Twitter, que es un gran foro de discusión política. Miro muchos programas, estoy leyendo medios. Y lo que les voy a presentar es una serie de impresiones que tengo a este respecto, digamos, ¿no? Lo que, en relación a esta particularidad, a esta particular coyuntura, veo que los analistas están todo el tiempo, estamos buscando respuestas. Esto es como Menem en el 95, estas elecciones son como las de Macri en el 2017. Eh, hagamos más focus group sobre los jóvenes y las nuevas derechas, entendamos qué está pasando con el fenómeno Milei. Y creo que, si bien tienen algunos elementos similares y algunos elementos también conceptuales, teóricos, nos permiten pensar esto, yo pienso que hay algo que es muy particular y que tiene que ver con procesos sociales que todavía no terminamos de entender. Y soy socióloga, no soy economista, por lo cual también mi intervención va a estar orientada por esta idea de, bueno, no sé si podemos hacer muchas predicciones o podemos ser profetas para dar como decía Bourdieu, respuestas a todas las preguntas, pero por lo menos los acompaño a pensar juntos, ¿no? A pensar juntos esta coyuntura. Por supuesto que Marisa y Alejandro tendrán muchos más elementos que yo para decir algo. Yo solamente quiero decir que en relación a lo económico, hay algo que se está construyendo, yo siento que está construyendo una especie de o se está intentando construir una especie de consenso sobre que hay que tener una macro ordenada, la cuestión fiscal tiene que estar ordenada, que hay que tener ministros de economía serios, que no se puede denostar o disminuir la importancia del problema de la inflación y el equilibrio fiscal para las pensiones. En ese sentido, no sé cuál es la solución para Argentina, pero creo que en el contexto que decía Marisa, de una gran crisis social, económica, de una precarización del trabajo, de un empobrecimiento relativo de los ingresos de los argentinos, es necesario poder pensar alternativas posibles y pensar cuánto de estas ideas que se están instalando poco a poco respecto a qué es necesario hacer con la economía argentina para terminar con estos recurrentes
crisis y este péndulo entre económicos o preferencias de política económica, que está yendo claramente hacia, se está construyendo un consenso en torno a idearios neoliberales, podrían decir algunos, ortodoxos, que vienen desde la cabeza del poder, desde el poder ejecutivo, irradia a la sociedad, y creo que algo de eso está en algún punto llevando a la población y se está constituyendo una especie de sentido común en torno a que el equilibrio fiscal es importante, la inflación hay que controlarla, hay que tener una macro ordenada, lo cual no es menor, pero digo, hay algo de lo económico, de la discusión económica que está permeando en la población y está performando de alguna manera el sentido común sobre las posibles y potenciales resoluciones para las crisis argentinas, que tenemos que tener cuidado porque está ganando una orientación muy particular que es la que está intentando imponer el gobierno con, por supuesto, toda la alianza social y política que representa, digamos, ¿no? Porque Milei no está solo, representa una serie de sectores sociales que quieren orientar a la política económica y, por tanto, el sendero de crecimiento, de desarrollo de Argentina en una dirección muy particular. En ese sentido, creo que hay algo de la Argentina, de lo que está sucediendo en este país en este momento, que es una expresión muy radicalizada del péndulo argentino, digamos, ¿no? De este pendular justamente entre modelos ortodoxos, heterodoxos, populistas o progresistas y conservadores liberales, que está llevando a un punto en el que, con aval de la sociedad, está avanzando hacia líneas que no pensábamos que se podía avanzar. Esto creo que es un tema que tenemos que pensar los científicos sociales en general, qué está pasando con la sociedad argentina, porque la sociedad argentina de hecho está haciendo una especie de, una vez más, una especie de experimento social a cielo abierto sobre cuáles son los límites de experimentos conservadores, liberales, ortodoxos en lo económico y conservadores en lo político, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay algo que no estamos viendo, a veces creo, con ciertas perspectivas que orientan el análisis en que la gente tiene miedo, o la gente no vota bien, o la gente no ve en realidad lo que está sucediendo, por tanto tiene una visión sesgada y realiza su acción en un cierto sentido, en este caso la acción de votar, que no nos estamos dando cuenta que hay algo en la sociedad argentina que cambió y que no lo podemos no lo podemos ver, digamos, ¿no? Hay algo del voto a Milei que expresa en algún sentido un fracaso generalizado de la dirigencia política en los dos, digamos, de los dos, de los dos extremos del péndulo. Y por otro lado también un cambio en la estructura económica argentina, por tanto laboral, por tanto socioeconómica, que se está expresando en este voto de alguna manera que no terminamos de entender, digamos. Que justamente estos sectores, como decía Marisa, están siendo interpelados por este discurso, por esta instalación de ciertos sentidos comunes, de ciertas soluciones, de ciertos diagnósticos que habilitan determinadas soluciones, como la que estamos viviendo, que es necesario poder analizar en mayor profundidad, digamos. Me dirán, vos sos socióloga, bueno, sos socióloga económica, no soy socióloga política, ni estoy en el territorio, pero creo que es algo que como los cientistas sociales, desde una mirada interdisciplinaria, tenemos que empezar a pensar, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad argentina, en la estructura social argentina, en el lazo social en la Argentina, que se está convirtiendo también, la Argentina pensándose siempre como una comunidad organizada, con un lazo social fuerte, con lazos solidarios? Hay algo de eso que está cambiando en la Argentina, hace un sentido muy individualista, eh, racional económico, búsqueda de beneficios individuales, que creo que está repercutiendo en en estas elecciones que realizan los actores sociales en muchos sentidos, pero específicamente en el sentido también electoral, digamos. Otro punto, digo, pensando lo económico y lo político, digamos, ¿no? Hay algo bueno, de lo económico que se está instalando, ciertas ideas que se están queriendo constituir en sentido común, y creo que en esto también, más allá de la batalla cultural
en relación a temáticas de género que plantea explícitamente Milei, creo que está dando una batalla cultural en ese sentido, de constituir un sentido común sobre un diagnóstico de la economía argentina y las posibles soluciones que está siendo en algún punto avalado, por lo menos. No sé si exitoso, pero sí por lo menos avalado hasta este punto, ¿no? Y está apareciendo en expresiones muy micro de personas, digo, esta aquiescencia con estos diagnósticos y estas soluciones en torno a lo fiscal, en torno a lo macro, en torno al rol del Estado, en torno al rol de la política en última instancia, ¿no? Y de los políticos. Después, creo que hay algo que hay que tener en cuenta y que se está viendo también en esta radicalidad del experimento que es Milei, es el tema de, una vez más, las relaciones internacionales, los alineamientos geopolíticos, y algo que después también voy a hablar, que bueno, es por una especie de preferencia y de temática de investigación, que es sobre el tema de la deuda, digamos, ¿no? Que algo dijo Marisa, pero creo que Argentina tiene particularidades en ese sentido y es necesario poder analizarlo y también pensar en relación a la problemática de la deuda algún tipo de diagnóstico y por tanto algún tipo de solución alternativa a las que nos presenta, a las existentes y a las que nos presenta el presidente. Creo que estamos también, como estamos en algo inédito en términos sociales y políticos, también estamos en algo inédito en términos geopolíticos, digamos. Este alineamiento ideológico entre los líderes de Estados Unidos y el líder argentino se expresan concretamente en alineamientos automáticos en cuestiones de las más diversas en foros internacionales como la ONU, digamos, ¿no? En pronunciamientos explícitos sobre apoyo a determinados países, digamos, ¿no? Y creo que eso está rompiendo de alguna manera, tiene algo muy inédito que es romper con la tradición argentina en diplomacia y en política internacional, que es una postura pragmática, relativamente autónoma, orientada por una agenda histórica de temáticas como Malvinas, de derechos humanos, ¿no? Autodeterminación de los pueblos, que está siendo socavada por una agenda orientada por intereses geopolíticos de la potencia todavía dominante, pero siendo disputada, y también por los intereses de los sectores que en última instancia están apoyando a Milei internamente, digamos. Porque no hay que dejar nunca de pensar esos dos niveles, digamos, ¿no? Siempre hay una interacción entre el nivel externo y el nivel interno. Creo que en la Argentina está pasando algo muy extraño, que en ese juego de dos niveles, que es la diplomacia, lo externo está acoplándose de manera muy precisa con lo interno y está determinando mucho la política interna. Y lo vamos a ver más en tanto este esquema económico siga sosteniéndose a partir de intervenciones sistemáticas y rescates de ya sea el gobierno de Estados Unidos o potencialmente en el futuro otros organismos internacionales. Creo que hay algo que Argentina con este gobierno perdió, que es la posibilidad de tener una agenda geopolítica más abierta. Desde la salida estrepitosa de los BRICS apenas asumió, que fue un trabajo de muchos años. Recuerdo que empezó con Cristina Kirchner diciendo que los BRICS tenían que ser BRICSA para poner a Argentina también, y culminó con el gobierno de Alberto Fernández recibiendo la invitación a participar de los BRICS. Y eso, por supuesto, además de mantener una relación estratégica con una potencia que está en disputa en este mundo multipolar en transición, principal socio comercial también, uno de los principales socios comerciales, permitiría también, en términos de las necesidades permanentes de Argentina y financiamiento, haber accedido en última instancia tal vez financiamiento del nuevo Banco de Desarrollo y poder diversificar las fuentes de financiamiento y de asistencia y no estar tan pegada a la asistencia de, por supuesto, las tradicionales instituciones financieras internacionales de Bretton Woods, digamos, ¿no? Occidentales, que como sabemos, digo, imponen condicionalidades y todo lo que sabemos, digo, la larga historia que tenemos nosotros con el Fondo Monetario, con los bancos multilaterales de desarrollo, digamos, ¿no? Que no necesariamente cumplen con los mandatos que tienen y en última instancia remiten sus acciones o refieren sus acciones a los intereses de sus principales accionistas, fundamentalmente en este caso de las instituciones financieras internacionales, al de los Estados Unidos. Entonces, en este punto creo que hay que volver, creo que hay que dar un diálogo, dar una disputa, por lo menos desde los sectores opositores, o empezar a instalar en la agenda la necesidad de tener una política, una diplomacia, una política internacional
más abierta. No sé cuánto es la posibilidad de esto en este momento, pero es cierto que hay algo de ese vínculo absolutamente alineado con los intereses de Estados Unidos que va a tener muchas implicancias a futuro, digamos, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Este esquema económico es solo sostenible en tanto está interviniendo el, el Tesoro de los Estados Unidos. Y también la problemática de esta relación financiera muy especial, muy rara, muy oscura por el momento que está teniendo Argentina con los Estados Unidos, se expresa también en decisiones muy concretas, como poner al secretario de Finanzas, socio del ministro de Economía, como canciller. Entonces, hay una relación opaca que va a tener consecuencias todavía que no conocemos. Y creo que en ese punto tenemos que ser inteligentes y volver a instalar la necesidad de abrir eso y también empezar a observar con mayor atención lo que está pasando ahí. Finalmente, no sé cómo estoy de tiempo, no sé cómo estoy de tiempo, pero quiero meterme con el tema de la deuda, porque a mí me interesa especialmente, como les decía antes, por afinidades temáticas relacionadas con mi agenda de investigación. Pero creo que a mí me interesa pensarlo, porque a medida que me fui adentrando, en 5 minutos, gracias Jesús, a medida que me fui adentrando en el estudio de la problemática de la deuda en la Argentina, me di cuenta que es un prisma interesante y absolutamente privilegiado por el cual ver diferentes aspectos de la problemática argentina en general, problemáticas sociales, problemáticas políticas, problemáticas económicas, problemáticas financieras, digamos, ¿no? Es un prisma privilegiado porque si algo nos muestra la deuda soberana principalmente, es como esquema de sostenimiento de determinado tipo de políticas, es eh, cómo habilita determinados comportamientos por parte de actores del sector, de los sectores de las élites económicas argentinas, cómo habilita determinado tipo de comportamientos por parte de los pequeños ahorristas, cómo habilita determinado comportamiento por parte de los gobiernos, cómo configura relaciones con la esfera exterior, con los demás países, con las instituciones financieras internacionales, cómo configura relaciones con los mercados y cómo también en última instancia la deuda es también expresión de este péndulo argentino del que hablábamos siempre, del que hablamos o que hablaba yo antes, digamos, ¿no? Cómo tenemos gobiernos que buscan reducirla y gobiernos que la aumentan, cómo tenemos permanentemente búsqueda de autonomía respecto de los mercados financieros y las instituciones financieras y posteriormente ciclos violentos de endeudamiento acelerado, digamos, ¿no? Creo que es importante en términos analíticos para comprender una dimensión fundamental de la economía y la política argentina, pero también en esta coyuntura es fundamental pensar el tema de la deuda porque va a ser un gran problema. ¿Y qué está pasando con la deuda? Bueno, más allá de los optimistas proyecciones del Fondo Monetario y de otros organismos que siempre dicen que la deuda es pagable, que es sostenible, o hay una alta probabilidad de que pueda sostenerse, yo pienso que la deuda es insostenible, que es impagable y que además está sufriendo una transformación que va a tener consecuencias políticas muy serias, que tiene que ver con lo que sabemos que es dentro de la estructura de la deuda, el aumento relativo de aquellos actores que tienen condición de acreedores privilegiados, que son los organismos multilaterales de crédito y también, en este caso, el Tesoro de los Estados Unidos. Eso reduce considerablemente los márgenes de maniobra para hacer cosas, para pensar políticas alternativas de manejo de la deuda y para, en última instancia, poder realizar algún tipo de reestructuración o manejo que suponga un reparto equitativo de los costos entre los diferentes tipos de acreedores. Porque además tenemos todavía una estructura de deuda donde parece, en esta opacidad que se está, con la que se está manejando la cuestión financiera y de la deuda en Argentina, es que todavía tenemos a grandes actores, incluso el sector privado, jugando dentro del esquema del endeudamiento argentino, digamos, ¿no? Esto de que se está hablando de que lo que en realidad está pasando detrás de este nuevo rescate, en este caso por parte del Tesoro, es una especie también de rescate a amigos del poder norteamericano,
que están muy expuestos a la deuda argentina y que quieren salir básicamente. Bueno, no sabemos cuánto esto es de verdad, si, digo, no queremos que haya teorías conspirativas, pero seguramente en algún punto algo de esto habrá, además de, por supuesto, la necesidad geopolítica del gobierno de Trump de sostener a un aliado político en la región como forma de sostener o de evitar un mayor, una mayor, no una mayor, no me sale la palabra, un aumento, no, un progreso de gobiernos no orientados, no alineados geopolítica y ideológicamente con ellos. Creo que hay algo de también la dinámica entre actores del mercado que están jugando en el proceso del endeudamiento argentino. Y si bien todavía no estamos saliendo a los mercados, parecería no tenemos acceso a los mercados privados de crédito, aún todo estaría también este esquema de salvatajes y sostenimiento del gobierno estaría también orientado a justamente bajar el riesgo país, volver a tener tasas que nos permitan, o que le permitan al gobierno volver a endeudarse y lanzar un nuevo ciclo de endeudamiento. No sé cuánto de eso es posible, seguramente ese es el camino. Habrá que ver cuánto nuevamente Caputo, cuánto le dura el nuevo ciclo de endeudamiento, si es que se concreta. La vez pasada, con el gobierno Macri, le duró poco más de un año y medio, empezó en abril de 2016. En enero de 2018 emitió el último bono en los mercados, después vino el salvataje del fondo. Pero creo que es un tema que hay que volver a pensar y que hay que tener en agenda, porque también en esta instalación de sentidos comunes en torno a las problemáticas económicas, se está también instalando esta idea de que la deuda no es un problema, que estamos tomando deuda para pagar deuda y que no está aumentando el endeudamiento y que la verdad que es mejor endeudarse con el fondo a tasas bajas que endeudarse a tasas de mercado. Todo súper contradictorio en términos del discurso del gobierno, digo, opaco, mentiroso en algún punto también, porque no es que el endeudamiento no está aumentando. Eh, pero es necesario poder a esa narrativa empezar a analizarla, a encontrar, pues yo estoy muy preocupada por el qué hacer, porque es un enorme problema que vamos a tener, porque si no se resuelve el problema del endeudamiento argentino, el Estado argentino, que está abandonando todas sus funciones, va a ser, lo único que el Estado Nacional va a ser un pagador de deuda, va a recaudar y va a ajustar para pagar la deuda. En este punto creo que hay que pensar alternativas para lo que viene en relación al endeudamiento soberano y Argentina en ese punto tiene una enorme tradición, desde la doctrina Drago hasta el impulso del consenso de Cartagena, pasando nuevamente por el impulso de los 9 principios de la ONU, eh, en la disputa en torno a la política sobre tasa del FMI. Argentina tiene una enorme tradición en la búsqueda de soluciones en torno al endeudamiento y creo que eso es lo que desde este lado, digamos, tenemos que también empezar a pensar porque va a ser clave en lo que viene. Así que bueno, con esto cierro. Me parece que me excedí un poquito, pero muchas gracias. No, estuvo muy bien usted, doctora. Yo les agradezco a las dos se hayan ceñido al tiempo, el tiempo apremia. Y bueno, yo para no dar, es decir, para darle mayor tiempo al doctor Vanoli, voy a presentarlo brevemente. Él posee una extensa trayectoria académica y profesional, es licenciado en economía y ha sido profesor en varias universidades argentinas. Ocupó cargos en el Banco Central de la Argentina, la Comisión Nacional de Valores y el ministro de Economía, trabajando en temas de deuda pública y mercados financieros. Fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ha publicado varios libros y artículos sobre globalización financiera y estrategia de inserción en los mercados internacionales. Doctor, por favor, tome la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. He tenido varias oportunidades de contribuir con la revista y además es un placer poder reencontrarme con colegas y amigos queridos en este Zoom. Bueno, voy a entrar un poco por la política porque creo que hay una determinación recíproca entre factores políticos y factores económicos, tanto en la elección como en los distintos sucesos que han pasado en los últimos años en Argentina y también lo que puede ocurrir como desarrollo futuro, ¿no?
En ese sentido, la verdad que lo que pasó el domingo pasado no lo esperaba nadie. O sea, prácticamente el conjunto de los analistas y las encuestas esperaban una elección pareja, con alguna ventaja para uno o para otro, pero leve, y un triunfo holgado del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y explicaciones hay diversas. Lo cierto es que en la Argentina tenemos un sistema presidencial de segunda vuelta, no de balotaje. Y a pesar que esta fue una elección legislativa, y generalmente las elecciones legislativas lo que en Argentina terminan determinando es como una cierta de atomización o fragmentación, en este caso hubo como una polarización entre dos fuerzas, ¿no? Entre Fuerza Patria, que es el peronismo en sus distintas variantes, y el gobierno nacional, ¿no? El oficialismo. Y terceras fuerzas tuvieron una elección muy baja, ¿no? De hecho, en muchos casos, gobernadores de provincias que basculan siempre entre los distintos gobiernos, en Brasil lo llamarían el centrado, ¿no? Y que negocian con el oficialismo de turno, ¿no? Que sacaron elecciones muy bajas. Y esto contrasta mucho porque en Argentina hubo un desdoblamiento, ¿no? O sea, antiguamente se votaba todo junto, ¿no? Los cargos nacionales y provinciales en la misma elección. Y en los últimos años una tendencia de los gobernadores a desdoblar las elecciones locales. Y en general, los oficialismos provinciales, en algún caso peronistas, en otros casos de estas fuerzas intermedias, ganaron las elecciones intermedias. De hecho, el 7 de septiembre el peronismo ganó por 13 puntos la elección en la provincia de Buenos Aires. Y en este caso hubo un comportamiento distinto, una polarización con un triunfo de 7 8 puntos del gobierno y un virtual empate en la provincia de Buenos Aires que, como bien comentábamos antes, se está haciendo el escrutinio definitivo y puede cambiar en un sentido o en otro, pero un escenario de paridad, ¿no? Y, por supuesto explicaciones políticas hay diversas, por qué se dio esta polarización. Lo cierto es que en general y sobre todo en la provincia de Buenos Aires hubo más participación, como 7 puntos más de participación. Mucha gente en la elección provincial, donde se votaron solo los cargos provinciales de la provincia de Buenos Aires, gente que había votado a Milei, generalmente no fue a votar. Y en este caso, el amplio triunfo del peronismo, de alguna forma, generó ciertos temores en quienes son muy antiperonistas, muy antikirchneristas, y hubo una participación masiva a pesar de la crisis económica que los argentinos están viviendo, a pesar de distintos escándalos de corrupción que el gobierno ha tenido, públicos y que parecían haber mellado al gobierno. Y de hecho, bueno, económicamente los últimos 3 meses hubo una crisis económica y cambiaria, económica por un cierto rebrote de la inflación en niveles altos internacionalmente, bajos para lo que venía siendo la Argentina, ¿no? Que de 1,5 mensual superó 2% mensual, y una profunda recesión, ¿no? Los últimos 2 trimestres hubo una recesión y el gobierno en los últimos 2 meses subió muy fuertemente las tasas de interés. Para que tengan una idea, más o menos en Argentina la inflación terminará 2025 en un nivel cercano al 30% anual, que es un nivel mucho más bajo de los últimos 8 años, salvo la pandemia, que estuvo en niveles más o menos similares, desde la crisis de Macri, y con una crisis cambiaria con expectativas de devaluación muy fuertes, que solo pudieron ser calmadas cuando el gobierno argentino se quedó sin reservas para intervenir en el mercado, cuando había desaparecido la oferta privada en el mercado de cambios, con la aparición del gobierno de los Estados Unidos que intervino vendiendo dólares
en el mercado, ¿sí? Invirtiendo en pesos, algo que generalmente no hace, que remite un poco a lo que hizo el Fondo de Estabilización cuando fue la crisis del tequila en México y también en Uruguay en 2002 con la crisis que tuvo ese país por la crisis argentina de 2001 y que remite a otras intervenciones, ¿no? Por ejemplo, que tuvieron coordinadamente Estados Unidos, Alemania y Japón en lo que se dio a conocer el Acuerdo del Plaza, allá por el año 85, cuando Estados Unidos tenía un déficit eh, gemelo, como después tuvo, muy, muy profundo, ¿no? Y la verdad es que si el gobierno de Estados Unidos no hubiera intervenido, el dólar hubiera largamente subido arriba de la banda de flotación, que se va moviendo 1% mensual y que estaba, digamos, en torno a 1.480 pesos por dólar. Y Argentina, como es un país muy dolarizado desde hace muchas décadas, en general hay un muy elevado trasvasamiento de una devaluación a los precios, ¿no? Independientemente de los costos. Este año no fue tan así porque la Argentina vive una recesión profunda, ¿no? El salario real ha caído con distintos niveles los últimos 2 años, especialmente los trabajadores estatales. En el caso de los trabajadores privados depende, hay algunos sectores que tienen un sindicato fuerte o una rama, digamos, con alta productividad y en general esos salarios más o menos se han mantenido. En otros casos ha habido una caída, lo mismo que lo que ocurre en el trabajo informal, ¿no? Donde también el trabajo informal ha crecido muy fuertemente en la Argentina en los últimos años prestando servicios, digamos, ya sea trabajadores desocupados como trabajadores a los que no les alcanza el salario y complementan su trabajo, digamos, manejando un Uber o haciendo entrega de mercadería o prestando algún servicio vendiendo comida. Una precarización grande del mercado de trabajo que de alguna forma minimiza, digamos, el desempleo abierto, ¿no? que hay y que probablemente si se profundizan estas políticas aumente a pesar de este fenómeno de precariedad que se está observando. Y entonces, bueno, para cerrar un poco así la parte más vinculada con la elección, yo creo que hubo dos factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que en general los sectores de derecha en Argentina tienen un nivel de elección bastante parejo, en torno al 40%, que a veces se ha atomizado y a veces va, como en este caso, una sola fuerza. Y el gobierno sacó un 41% nacional, 40-41, habrá que ver los resultados definitivos. Y el peronismo fue perdiendo a lo largo, sobre todo de 2011 para acá, salvo la elección de 2019, apoyo del electorado, especialmente en sectores medios, particularmente de los sectores urbanos y rurales de la Pampa Húmeda, pero también en estos últimos 2 años del norte argentino, donde tradicionalmente el peronismo era muy fuerte, y esto tiene que ver con la fragmentación. Y hay un tema también se mencionó acá mis colegas del voto juvenil, ¿no? Donde hubo, como en otras latitudes, que el voto bronca, el impacto de TikTok, ¿no? El buen uso que hizo Milei de las redes sociales, le permitió llegar con un discurso agresivo, diferenciado de lo que era, digamos, el gobierno anterior e incluso la oposición de centro derecha a la que en su momento había catalogado como de casta, y él era supuestamente el que venía a terminar con los privilegios de la casta, y esto generó una narrativa muy fuerte que le permitió ganar las elecciones. Bueno, lo cierto es que entonces el peronismo ha perdido, digamos, esta presencia, sacó aproximadamente un 33% nacional,
Es decir, hay en Argentina, yo diría como 20 puntos porcentuales de gente que cambia el voto, fuera de los cambios en los niveles de participación, que oscilan o han oscilado entre el peronismo y la fuerza de centro derecha, dependiendo de distintos factores, principalmente de la situación económica. Yo creo que este es el primer caso desde 1983 donde a pesar de que la actividad económica es baja y hay recesión y la gente está peor, el oficialismo gana, ¿no? Uno podría decir que en el 95 Menem logra la reelección, Argentina sufrió el efecto tequila con un cierto retardo, pero venía de 3 años de crecimiento, ¿no? Y de una situación donde se había parado la hiperinflación en 1991, con lo cual tenía algún activo económico para mostrar. El gobierno de Milei no lo ha tenido, ¿no? Entonces, un poco, digamos, la explicación que a mí más me satisface, obviamente, esto forma parte de debates que son, digamos, frescos, recientes y que habrá que profundizar, tiene que ver con algo que pasó en los 90 en Argentina, que es el voto miedo, ¿no? Es decir, más allá de que la gente esté enojada, esté peor y viva peor, había un temor de que si el gobierno nacional perdía las elecciones, hubiera una gran crisis este lunes, ¿no? O sea, incluso de hecho el presidente Trump había dicho, cuando Milei lo visitó en una visita muy penosa, digamos, una reunión realmente bastante humillante, para el presidente Milei, para la Argentina en general, que si Milei perdía las elecciones, él retiraba el apoyo, ¿no? Entonces, evidentemente creo que hubo algunos sectores, probablemente no politizados, por ahí muy influenciados también por los efectos de la pandemia, por eh, la inestabilidad que hubo en 2022 y 2023, por la pandemia, por la sequía y por los errores del gobierno peronista, en querer estabilidad, aunque sea una estabilidad donde se vive peor, aunque el salario no alcance, pero digamos que hubiera tranquilidad. Y esto yo creo que es un desafío enorme para el peronismo, que está asociado obviamente por intereses mediáticos, por intereses de los sectores de mayor poder económico, en asociarlo como que si gana el peronismo se cae todo, ¿no? Y en realidad todo se cayó con un gobierno como el de Milei, ¿no? Que tuvo que hacer un amplio blanqueo de 20.000 millones de dólares que se fueron por la fuga de capitales, tuvo que usar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de 14.000 millones de dólares que también se fugó y que la Argentina se quedó sin reservas. Y entonces creo que acá hay una clave, ¿no? O algo para tener en cuenta que tiene que ver de qué manera el peronismo puede reconstruir un liderazgo, una cohesión, un proyecto, digamos, que tienda a generar entusiasmo en una parte de la sociedad que tiene, digamos, un recuerdo bastante vago de la primera década de este siglo, donde la Argentina creció y hubo políticas inclusivas, ¿no? Sobre todo, particularmente pensando en la gente joven, ¿no? Así que bueno, lo cierto es que, bueno, obviamente el día lunes, cuando se confirmó este triunfo, hubo una suba en el mercado financiero fenomenal y una relativa apreciación del peso, que tenía que ver con este resultado inesperado. Y bueno, lo cierto es que el panorama es incierto. Por ahora el gobierno ha dado dentro de lo que es Milei y las expresiones violentas y extremas que todo lo le conocemos, una cierta moderación. De hecho, ayer llamó a una reunión donde fueron 20 de los 24 gobernadores, no invitó a 4 gobernadores peronistas críticos del gobierno de Milei, incluido Axel Kicillof, que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner y es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y un poco la idea que tiene que ver con lo que el poder económico de Argentina le pide al gobierno y también el gobierno de Estados Unidos, es que amplíe su base de sustentación
para impulsar reformas. ¿Cuáles serían estas reformas? Una reforma impositiva, una reforma laboral, una reforma previsional, en todo caso para quitar derechos, para prolongar el ajuste. Y bueno, en el corto plazo es esperable que haya como una especie de calma financiera, digamos que vuelva con estas altas tasas y con el apoyo de Estados Unidos, ingresos de capital especulativo vía el carry trade, invirtiendo en activos financieros de la Argentina. Y esto agrava los problemas que Argentina tiene, ¿no? De sector externo que la llevaron a esta crisis, producto de una apertura económica en un mundo proteccionista y de tener un tipo de cambio totalmente sobrevaluado. Y estos problemas, el gobierno por ahora no da ninguna señal de resolverlos. Hay, días atrás se trascendió una presentación del Banco Central donde habría un compromiso del gobierno de acumular reservas y esto podría implicar, digamos, alguna suba del tipo de cambio. En Argentina hay una parte del establishment que quiere una devaluación, sobre todo los sectores exportadores y los sectores del agro. Otros sectores quieren mantener un tipo de cambio sobrevaluado y en Argentina siempre cuando hay una estabilidad de precios asociado a un tipo de cambio estable, en general es muy favorable para los gobiernos, pero claramente, digamos, la Argentina no tiene dólares genuinos para poder sostener esta política sin el apoyo norteamericano, sin los capitales de corto plazo. El gobierno apuesta, y voy redondeando, a avanzar en privatizaciones, también con el apoyo de, digamos, Centravo, eh, y a que vengan grandes inversiones, sobre todo en petróleo, minería, algo en el agro, cosa que hasta ahora no pasó, a pesar que la Argentina aprobó un régimen muy favorable al capital extranjero de grandes inversiones, con lo cual es incierto. El gobierno apuesta a que haya un salto exportador, una economía primarizada, que traccione crecimiento, más allá de que sabemos que estas experiencias siempre, en caso de funcionar por el lado del sector externo, generan una economía muy desigual, muy injusta, no genera trabajo. Esto es un poco la peruanización, podríamos decir, un poco de la Argentina, sería un poco como el desiderato un poco de la derecha. Y bueno, digamos, la moneda está en el aire, ¿no? Habrá que ver cuánto puede el gobierno avanzar. Lo cierto que en el Congreso han quedado en la Cámara de Diputados, que son 254 diputados, más o menos 100 diputados tiene el peronismo y 100 eh, la Libertad Avanza, el oficialismo, y hay 50, digo números redondos, de gente que ha oscilado en el voto. En los últimos meses votó en contra de algunas de las iniciativas más terribles del gobierno nacional, como sacarle fondos a los discapacitados o de financiar la salud y la educación pública y reducir el aumento a los jubilados, pero de alguna forma gran parte de esta oposición moderada se la ve muy tentada de negociar recursos para sus provincias y darle los proyectos que Estados Unidos, el establishment quiere, que son estas reformas neoliberales, ¿no? Así que bueno, habrá que ver la dinámica económica. Acá bien se dijo que no sabemos si esto, y con esto termino, se parece a 2017, cuando el gobierno de centroderecha de Macri había ganado y a los pocos meses estaba pidiendo auxilio al FMI por el déficit externo que generó, o, o sea, si es un ciclo corto o si es un ciclo más largo, como fue en los años 90 en el gobierno de Menem, donde hasta que la crisis de la economía real y social fue más profunda y se generó una alternativa política, digamos, el gobierno tuvo margen. Es verdad que en ese momento el mundo avanzaba hacia el neoliberalismo, ahora todos conocemos que hay un contexto de guerra hegemónica y de proteccionismo que puede agravar, ¿no? Una experiencia tan neoliberal y tan
antinacional como la que lleva a cabo Milei, ¿no? Así que bueno, podemos continuar con las perspectivas. Sé que nos queda algo de tiempo después para el intercambio, para el debate, pero quería plantear un poco lo que un poco yo pensaba o sentía respecto a las explicaciones de lo que pasó y dar algunas pistas de lo que puede seguir con la economía de Milei. Muchas gracias, doctor Vanoli. La verdad es que, bueno, va a haber varias interrogantes en este conversatorio. Yo ahora quisiera saber si la doctora Alicia Girón, la doctora Mireles Wesley quisieran tomar la palabra. Mónica, por favor. Muchas, primero que nada, me agradecer tanto el número especial de Ola, en el cual ustedes son coautores, y Marisa hizo un gran trabajo en coordinar el número, pero también por el conversatorio. Yo creo que los dos elementos combinados nos hacen aquí como un público mexicano y como un público latinoamericano perder un poco de la perplexidad ante los hechos que están pasando en Argentina y ganar en perspectiva y en densidad de discusión, ¿no? Entonces, muchas gracias por ambos trabajos, ¿no? Entonces, yo tengo tres comentarios que, la verdad, son un pedido a nuestros ponentes que también dobletean y tienen otra camisa que es como autores del número especial de Ola Financiera, y si pudieran profundizar un poco sus reflexiones sobre tres aspectos. El primero eh, es justamente sobre el tema eh, de la deuda y cómo han abordado el tema de la deuda, pero yo quisiera entender un poco mejor, si pudieran ayudarnos con eso, de la respuesta por parte de los tenedores de los bonos del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cómo han respondido a a esa, a, ¿cómo se dice, no? A las elecciones del domingo 26 de octubre, y si realmente los tenedores de bonos de la deuda pública argentina están respondiendo de forma entusiasta a, 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 a ese reacomodo y apoyo del gobierno de Estados Unidos a través de su línea de swap del Tesoro en ese proyecto de reforma libertaria para hacer Argentina grande, ¿no? Entonces, si realmente los tenedores de bonos están en ese barco también, o cómo están respondiendo a esa promesa de reforma eh, del Estado nuevamente con el estrangulamiento de las funciones del Estado y una austeridad a ultranza que viene en ese proyecto de Argentina grande de Milei, ¿no? El segundo aspecto, el segundo punto es también en ese entrecruce entre política, economía, fuerzas internas y externas, y abordando el efecto Trump sobre la política argentina nacional. Es que a mí me llamó la atención que en el caso brasileño, ¿no? Cuando Trump nos agride con el tarifazo, la respuesta en términos de fuerza política nacional fue eh, más nacionalismo soberanista y un apoyo de Lula, ¿no? Entonces Lula, a partir del tarifazo, ha ganado en popularidad. Y el caso argentino, a mí me llamó la atención eso, ¿no? Que la influencia de, de Trump en el juego de fuerzas interno acabó eh, fortaleciendo una propuesta poco nacionalista, ¿no? Entonces ese fue un poco un choque en mi apreciación de esas últimas noticias. Entonces, si pudieran reflexionar en ese aspecto, ¿no? El despertar del sentimiento nacionalista que anda pasando en Argentina. Y finalmente, el tercer punto, y también anclada en la experiencia brasileña, para intentar entender un poco mejor lo que pasa en Argentina, el PT y el gobierno, y antes de la elección del tercer mandato de Lula 3, ¿no? Cuando tuvimos nuestros 4 años de resaca destruidora, destructora, bolsonarista, se ha cobrado mucho del PT en el gobierno de hacer un balance de los errores, ¿no? Los errores del lulopetismo, el modelo económico, qué errores, qué fue que hicimos mal, que llevó a la elección de Bolsonaro en 2018, ¿no? El peronismo también está sufriendo esa presión de qué balance hacer, de qué propuesta presentar para las próximas elecciones, justamente pensando
alternativas para que el libertarismo eh, eh, antipátria milenista gane más elecciones, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios. La verdad, un pedido de una reflexión en esos tres aspectos, ¿no? Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, doctora Meireles. Doctora Girón, quisiera usted o les doy tiempo para... perdón, no se le escucha, doctora. Si quieren, según yo, tenemos espacio para los tres y para dar la doctora la última palabra. Si quieren, voy en medio. Ok. Em, bueno, no sé. Ojalá yo no robe nada que quiere decir Alicia en un segundo. Em, Tengo 3, 4 minutos. Sí. Bueno, son muy buenas preguntas de Mónica y yo me voy a limitar a hacer comentarios. Pero si algo se puede interpretar digo, si se puede agregar a los comentarios, por favor. Em, También quiero empezar con el gran agradecimiento, primero por el excelente número actual de Ola Financiera, del cual fue editora invitada, Marisa, la doctora Marisa. Em, para mí, y ahora mi duda si ir antes de Alicia o no, hace exactamente 20 años estuvimos en Buenos Aires. Fue un momento para los dos, pero nada más hablo de mí, fue un momento muy bonito. Cuando llegamos, obviamente, 2005, la Argentina en recuperación de su horrible crisis, pudimos ir a varias reuniones del grupo Fénix, pudimos pasar por el IADE, varias buenas conferencias allá. Fuimos a ver la película La dignidad de los nadie de Pino Solanes. Em, Fue un momento de mucha inspiración, yo creo que para nosotros, y sigue dando inspiración. Fue un momento para mí único de la unión de la economía heterodoxa, un movimiento, varios movimientos populares y que sí tuvieran gran injerencia y influencia sobre las acciones del gobierno y resultó, en mi opinión, la única experiencia latinoamericana en la época neoliberal en que un país se liberó del neoliberalismo. No en su totalidad, y no lo digo nada más porque nos acompaña Alejandro Banoni, pero siempre hemos apreciado y la doctora Correa estoy seguro que lo puso en varios artículos. La última batalla para ganar es en el Banco Central. Y quiero comentar un poco más sobre eso en un segundo. Em, tam- Más allá de eso, un poco mis sentimientos personales sobre las experiencias, creo que es muy importante que vamos siguiendo la unión entre el país más del norte y el país más del sur y la economía heterodoxa. Em, para, para nosotros en México, otros países latinoamericanos, ha sido muy importante, interesante, con muchas lecciones la experiencia argentina. Y son dos, vamos a decir, polos donde todavía tenemos algo muy lastimados nuestras universidades, pero todavía son centros de pensamiento heterodoxo y tenemos que seguir apoyándonos, intercambiando ideas, opiniones y vínculos oficiales y ojalá este puente que tenemos entre realidad económica o la financiera puede seguir sirviendo no solo para nuestros lectores, pero para los autores también, los profesores y cosas así. Ahora,
La doctora Marisa menciona el aspecto social de la deuda. La deuda no es para pagarse, es para someter. Alicia sacó el gran libro hace más de 20 años, La deuda, un grillete de la nación. Excelente título, excelente lección. Lo que nos dice la ortodoxia es que hay una necesidad de financiamiento externo, pero lo que podemos aprender de los grandes heterodoxos, todo país puede autofinanciarse. No hay ninguna razón técnica para no hacerlo. Es siempre una decisión política y siempre una decisión política tomada desde afuera en alianza con los grandes intereses financieros en cualquier país, vamos a decir latinoamericano, ¿no? Entonces, ya que estamos en esos momentos que eh, cuando fuimos hace 20 años en Argentina, estamos justo para empezar la pesadilla nacional mexicana con la narcoguerra, gobiernos abiertamente criminales. Ahora que tenemos mejores gobiernos, pero que da mucho espacio para criticar, hay eso inverso en Argentina. Y parece que siempre hay un manejo en que México y el resto de América Latina están desfasados. Pero yo creo que cuando aquí se está hablando de la necesidad de recuperar la soberanía energética, alimenticia y monetaria, estamos aquí en una posición diferente. En Argentina es por necesidad de la crisis, que seguramente va a seguir, político y económico y social. Y aquí no estamos en crisis. Aquí es mejor momento para prepararnos para la tormenta. Vamos a la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué siempre pasa cuando vamos a la guerra mundial? Hay un cambio en el régimen monetario. Va a haber crisis, ya es crisis anunciada del dólar con este horrible, estúpido transición a los coins, con la ley genio, mejor nombre imposible. Es momento en que todo país latinoamericano recupera realmente esos espacios de soberanía. Y por último, recomiendo a todos el gran libro Patrio Dólar. No es aplicable para solo Argentina, es para todo país. Y si vemos las estructuras sociales como pirámides, cuando tenemos control al interés del pueblo nacional sobre el Banco Central, podemos manejar esos tres soberanías mucho más eficazmente que con cualquier otra institución. Creo que abusé del tiempo, perdóname, pero sí es una emoción para mí compartir la mesa con ustedes. Siempre el trabajo en conjunto da para buenas ideas y buena conversación. Entonces, puros comentarios, ya que Mónica nos dio las buenas preguntas y muchas Sí, gracias. a Muchas mí me gracias. gustaría, Adelante, doctora. yo quería hacer la final, pero después de lo que dijo Wes, efectivamente vivimos Argentina hace 20 años y para nosotros como argentinos de corazón, pero no argentinos de haber nacido, eh, y yo creo que quiero leer lo que dice Aldo Ferrer en un libro que se llama Argentina, sus recurrente inestabilidad financiera. Voy a leer solamente una frase. Él dice, para ubicar la cuestión en perspectiva histórica, conviene recordar que desde finales del siglo XIX hasta principios del XXI se registraron tres tipos de ciclos económicos en Argentina. Y por supuesto, si estuviera vivo, ¿verdad? Diría él que estaríamos viviendo otro ciclo económico. ¿Y por qué digo que es muy importante esta frase? Porque definitivamente que a Argentina la tenemos que entender a través de su inserción en el mercado mundial,
no solamente de la producción, sino dentro de los circuitos financieros. Y a partir de allí es muy importante entender cómo Argentina en determinado momento, lo que dice West, es importante que el circulante financiero que no tiene una ganancia entre a estos países. Y en este momento el señor Scott Bessent no solamente dan los 20, sino 20 más. Y esto fue justo también con Macri, que nunca entendí, o a lo mejor sí entiendo, cómo Christine Lagarde se atreve a darle 50.000 millones de dólares a la Argentina, lo mismo que hizo Summers en 94-95, que le dan el dinero a México y dice, no importa, los mexicanos lo van a pagar. Y a partir de que los mexicanos pagamos esa deuda y ahora los argentinos siguen pagando esa especulación financiera, resulta, y aquí hay que cuestionarse, qué es lo que está pasando. Y algo que yo descubrí muy al final de mi estancia, pues leyendo las revistas comunes de los kioscos, que espero que todavía sigan, eh, como la importancia de los grupos agroindustriales. 4 o 5 grupos que dominan las divisas y que cuando Cristina les hizo poner un alto y pedirles mayores impuestos, el propio vicepresidente se opuso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que definitivamente Argentina responde a unos intereses de las clases sociales más oligarcas y por lo tanto no han podido, porque además, o sea, entre peronismos y peronismos, porque unos, igual que aquí, ¿no? Unos días son de un partido, otros días son de otro partido, pero lo importante es esa inserción de un partido o de una especie de partido, porque ya no sé si realmente el peronismo es un partido o un grupo en declive, no ha sabido, no ha sabido satisfacer la deuda social de todos los anteriores regímenes, pero principalmente a partir del segundo periodo de los Kirchner. Y esto ha sido una falla garrafal, porque también cuando uno viaja por todo el país de Argentina y además platica con los taxistas, que son los mejores voceros de cómo va la economía en un país, pues se da cuenta uno que también hay una gran corrupción. Y perdón que lo diga, pero la corrupción de los últimos gobiernos también ha sido muy fuerte y es lo que crea también esa insatisfacción. Y cuando se presenta este señor, ¿verdad? A través de las redes sociales, por supuesto que tenían el voto asegurado, porque además está la otra clase olvidada, que es las de los jóvenes, y los jóvenes en este nuevo palabra que es la urbe del uberización, que por supuesto no tienen ni oportunidades en la educación, ni oportunidades en la salud, ni siquiera oportunidades para una vivienda. Si a través de las redes se crea una fantasía, por supuesto que van a votar, más aparte esa oligarquía Bullrich, ¿verdad? Que está detrás porque los dólares que entran y de la misma manera salen. Y esto se ve en Cancún y en Europa, donde es increíble, o sea, no se entiende qué hacen los argentinos, ¿verdad? Cuando el país está en una crisis, como tampoco se entiende cuando uno va a las galerías, allí a los patio Bullrich, todos los centros comerciales maravillosos que tienen, y uno hace su estudio sociológico, económico, y dice, bueno, ¿qué país o quiénes pueden estar comprando estas bolsas, sobre todo aquellas bolsas preciosas de Prum y Lagarde, ¿verdad? Que tienen a precios exorbitantes en relación a hace 20 años atrás. Entonces, creo que hay que entender muy bien, como dice Ferrer,
la inserción de Argentina en ese ciclo económico, pero además también las clases sociales, como lo dijo Marisa, y que también está en un libro que se llama Argentina en disputa, clases, actores y políticas frente a la desigualdad social, donde también escribe Marisa, y donde, bueno, ahí se ve, casi es un anuncio de cómo viene ya la derecha tomando sus posiciones. Pues muchísimas gracias, pues sí, realmente ha sido un maravilloso encuentro con nuestros amigos argentinos, hermanos, primos y parientes. Gracias. Muchas gracias, doctora Girón. Muchas gracias, Mónica Wesley, por sus atinados comentarios. Miren, estamos sobre el tiempo y la verdad es que no nos va a dar más para que ustedes se expresen respecto a esos comentarios, pero eso me da oportunidad de invitarlos a seguir, a hacer otro conversatorio, precisamente para que revisemos todo esto que han planteado Mónica Wesley y la doctora Girón. Sin embargo, bueno, tienen un minuto cada uno para terminar, para concluir y damos cerrado el conversatorio. Marisa, ¿quieres tomar la palabra? No, no se te escucha. El micrófono tiene que deshabilitar. Hola, Sí, disculpen, pero he tenido un inconveniente con internet y entonces estoy peleando aquí con la tecnología. He encontrado aquí un poco de señal. Bueno, qué decirles que hay numerosos comentarios, dimensiones, variables que podemos seguir pensando. Para nosotros nos ayuda a pensar. Hay cuestiones específicas que aquí aparece en las preguntas de Mónica, me parece una especial atención acerca de cómo está operando el endeudamiento. Ahí lo dejo a Alejandro, que seguramente es alguien que conoce mucho más esa cuestión. Yo, solo para cerrar en este poquito tiempo, diría que así como en Europa la izquierda, incluso la socialdemocracia, se quedó sin libros, se le quemaron todos y ha comenzado a copiar malamente otras cosas, el resultado electoral también lo relacionaría con la imposibilidad de ofrecer a la sociedad argentina, a sus jóvenes, pero también a todas eh, me refiero a todas las generaciones, pero también a todas los sectores trabajadores tan heterogéneos hoy, una representación razonable, una oferta política que esté pensando en los problemas concretos que atraviesan los distintos sectores sociales de nuestra sociedad. Y creo que ese es el gran desafío de las fuerzas populares, poder pensar en términos democráticos, no solamente electorales. Y aquí hay un daño que produce la sociedad del consumo, que es convertir al ciudadano en un consumidor y entonces en su faceta política en un elector, y ha dejado de ser un militante, ha dejado de necesitarse ese compromiso, ha dejado de pensárselo como un capital social y político, y entonces se pide cuanto menos visible mejor esa sociedad, basta con que se vote y ya está. Yo creo que eso es un error que nos lleva a estos niveles de apatía política y de indiferencia respecto de situaciones concretas políticas donde en otros momentos la sociedad argentina, convocada por sus referentes políticos, era capaz de torcer el brazo, si no en el Parlamento, en la calle, si no en las urnas, pero de tener distintas instancias de lucha que hoy no están siendo valorizadas como el capital particularmente democrático de nuestros sistemas, digamos, y al convertirlo en un sistema absolutamente delegativo, es que nos lleva a una indiferencia respecto de lo que está ocurriendo, pero insisto, la ausencia de una oferta política de este lado hace que, sabemos en política el vacío no existe, será ocupado y está siendo ocupado por quienes esperan todo el tiempo que haya un resquicio
para cubrirlo. Entonces el gran desafío es a partir de ahora no lamentar lo pasado, sino pensar en el futuro y en la rearticulación. Creo que hay muchísimas, nosotros así como podemos ser este grupo una muestra de la gran preocupación que tenemos por los destinos de nuestros países, hay infinidad de grupos, organizaciones sociales, sindicales y demás, que tienen el impulso y la necesidad de contribuir a un programa distinto. Falta la interlocución política porque se ha encerrado en espacios completamente o exclusivamente electoralistas y está faltando una visión que desde las necesidades convierta eso en un programa político digno de ser votado. Nos han pedido esfuerzos electorales de votar al menos malo o alguna versión un poco deslavada siempre, y eso es lo que está pasando factura hoy. Eso se puede sostener coyunturalmente en una elección, pero nosotros venimos del 2015 para acá teniendo la sensación de que no tenemos nada que elegir. Y entonces quienes tenemos una conformación ideológica y política seguimos respetando esos lineamientos. Pero creo que no da para más, llegó hasta aquí. Y simplemente creo sobre todo cuando el presente ya no nos deja nada, el futuro es todo esperanza y bueno, ahí es donde tenemos que apuntar, seguramente a reencontrarnos. Así que les agradezco muchísimo también lo tomo como un gesto de solidaridad y de resistencia el hecho de que nos hayan invitado para conversar a tan poquito tiempo y que podamos compartir nuestras impresiones. Así que bueno, seguiremos, aquí estaremos toda vez que sea posible encontrarnos. Un cariño enorme y muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Muchas gracias, doctora Duarte. Emilia, muy, muy breve, estamos sobre el tiempo para darle también la palabra a Alejandro. Sí. Un minuto. Bueno, muchísimas gracias por todas las intervenciones, las preguntas. Lo que se me ocurre decir en un momento es, creo que en relación a las preguntas de Mónica, creo que los tenedores de bonos están muy contentos, porque básicamente mi ley está, además de para las élites económicas locales, está básicamente gobernando para ellos. Está constituyendo una economía, un esquema económico de políticas orientado únicamente al repago de la deuda. Y por supuesto también a sostener los proyectos de las élites económicas locales, nuevamente digo, ¿no? Que están muy, muy relacionadas, digamos, ¿no? Pensando desde Cardoso y Faleto, digo, las alianzas entre las élites externas y las élites internas. Bueno, hay algo en la Argentina que se viene repitiendo, que es la subordinación de las clases dominantes y las clases que deberían llevar adelante un proceso de desarrollo locales que están subordinadas a los intereses extranjeros. Entonces, en ese punto están muy contentos. Creo que sabiendo que este gobierno, y también relacionando esto del balance de los errores y la intervención de los Estados Unidos, y también lo que decía Marisa en relación a dar alternativas a los diferentes sectores que constituyen la base de sustentación de potenciales proyectos populares o progresistas, creo que hay que empezar a constituir nuevamente una idea de interés nacional que se contraponga a esta idea neoliberal, liberal, conservadora, ortodoxa en lo económico, que quiere imponerse en este país bueno, desde históricamente, pero radicalmente y muy virulentamente desde que está Milei en el gobierno. En este punto creo que, digo, sectores políticos, intelectuales también, académicos, yo soy predominantemente académica, y algo que sucede en la academia es que estamos encerrados en nuestras discusiones, siempre somos las mismas 5 personas que discutimos las mismas cosas. Entonces me parece que es necesario empezar a tender puentes de diferentes sectores que quieren una salida y quieren pensar salidas o respuestas frente a esta situación y a lo que se viene, no sabemos qué es, pero tenemos intuiciones de que no puede salir muy bien, no lo sabemos, posibilidades para todo, pero puede derivar nuevamente en crisis. Bueno, pensar alternativas, ¿no? Pensar alternativas que que tiendan puentes, que entusiasmen, que construyan proyectos políticos que sean capaces de derrotar en las urnas o en otras instancias, digo, en el Parlamento, digo, generar proyectos, políticas, ideas que permitan contrastar y construir la posibilidad de una Argentina, en este caso, diferente. Así que nada, muchas gracias por todo.
Muchas gracias, Emilia. Doctor Vanoli, Bu- una última palabra muy, muy breve. Bueno, muchas gracias de nuevo. Me pareció un conversatorio muy interesante, muy importante, que seguramente tendrá continuidad. Yo voy a hacer solo dos referencias. Eh, La primera, alguien habló del tema de la sorpresa, creo que fue Mónica, ¿no? Del impacto no negativo que tuvo lo de Trump y el nacionalismo. Yo creo que el tema de el nacionalismo, lamentablemente, no sé si es algo minoritario en Argentina, pero por lo menos que quedó relegado a una cuestión secundaria, por lo que creo que manifesté del miedo, el día a día, digamos, bueno, la despolitización. Y acá yo creo y tomo algo que dijo Álvaro García Linera. Creo que muchos gobiernos progresistas o populares en América Latina tuvieron éxito en ampliar temporalmente el consumo y el bienestar de los pueblos, pero no hubo un cambio de conciencia, un cambio cultural que creo que está pendiente y que determina esta disputa, ¿no? Y este péndulo argentino del que hoy se hablaba. Así que creo que es algo sobre lo que hay que trabajar para lograr sostenibilidad en un proyecto nacional, popular y progresista. Y el último tema, el tema de la deuda, ¿no? Que de nuevo también es una espada de Damocles y no es solamente la deuda financiera puede que desde una cuestión estática pueda tener coeficientes que no son tan escandalosos, pero con una política que mina la capacidad de pago, tanto desde el punto de vista fiscal y externo por falta de crecimiento, por falta de estímulo a la actividad económica, claramente siempre eso termina en procesos de insolvencia. Y yo creo que el tema de la deuda también va a haber que abordarlo no solamente en cuanto a la deuda externa o a la deuda pública, sino que acá habló bien Alicia de la deuda social que se va incrementando. Hay una deuda de infraestructura, ¿no? El gobierno en estos 2 años ha prácticamente eh, desinvertido, ¿no? O sea, para tener un superávit fiscal de caja, no invertido en rutas, caminos, infraestructuras, salud y educación. Y esto es una mochila muy pesada que va a tener el próximo gobierno y también es otra deuda, ¿no? Así que creo que vamos a tener que hablar de todas las deudas y me parece que la única forma de saldarlas es con una construcción política que sea sólida, con una batalla cultural que se gane y ojalá que sea con una conducción que haga autocrítica de lo que pasó y que verdaderamente pueda formular propuestas sobre la base de los principios tradicionales de la tradición popular, pero un poco, digamos, actualizada a las nuevas demandas, actualizada a las formas de las nuevas generaciones, a la que lamentablemente el peronismo y otras formas de, digamos, del movimiento popular no han llegado en la forma deseada para que la gente pueda votar de acuerdo a sus propios intereses y no los intereses del capital hegemónico, que como bien se dijo acá, sí están felices y contentos disfrutando de este triunfo inesperado y que se lo dio por miedo, por bronca, por odio, una parte de la población que está sufriendo y seguramente va a sufrir las consecuencias de estas políticas. Muchas gracias, doctor Vanoli. Bueno, ya casi no me queda tiempo. Me parece que todas las exposiciones han permitido explorar el núcleo de los desafíos que enfrenta Argentina en términos sociales, económicos, políticos y demás. Yo les agradezco mucho a los tres por estos agudos análisis y los invito a hacer otro nuevo conversatorio un poco más adelante con todas estas preguntas que han surgido a partir de este diálogo. Los invito a que sigan leyendo La Ola Financiera, Realidad Económica, el libro de Patria o Dólar, en fin, porque eso nos va a permitir tener muchas más herramientas para entender no solamente la realidad argentina, sino la realidad latinoamericana, mexicana, en fin. Les agradezco mucho. Aquí doy por terminado. Ya no hubo este tiempo de ver algunas preguntas que había en el chat, las otras, en fin. Pero bueno, pues eso nos da pie para hacer uno más adelante. Muchas gracias. Felicidades, un gusto. Gracias. Un gusto enorme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Tenemos que Gracias, ir, Wes, amigos, compañeros, nuevamente. hasta pronto. Y amigas y compañeras. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Luego, bye.
Ya, ¿Ya dejó de grabar? ya, No, estamos. todavía está grabando. Todavía está grabando y todavía estamos en YouTube. Ahora Ok.